Decía que es un gusto enorme encontrarnos aquí cara a cara. Como lectores nos encontramos de los distintos géneros literarios. Uno que es particularmente desafiante es la poesía. Y es uno cuya definición misma está siempre en cuestión, se discute, nadie sabe bien a bien lo que significa. Hay gente que define las cosas más diversas y raras como poesía. Sucede que en mi experiencia como lector he encontrado que cada poeta y poeto tenemos una definición propia de lo que es la poesía. Es más, cada poema, casi, trae una definición de lo que significa este género. Y hoy tengo el gusto enorme de poder platicar de este tema, que me apasiona personalmente, con Nadia López García, que es una poeta todavía relativamente joven, pero es en mi opinión de lo más interesante y lo mejor y lo más representativo de lo que para mí significa la poesía. Bienvenida, Nadia, a esta feria del libro. Qué gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias, Oscar, y gracias a las personas que están llegando para escuchar. Ha sido muy amable, Oscar, conmigo con esta cuestión de la poesía. Yo comencé a escribir poesía no hace muchos años. También tengo que decir que desde hace algún tiempo cuestiono mucho a la literatura mexicana en general, porque pienso que en algún momento se pensó que las personas que escribían o querían escribir poesía tendrían que ser necesariamente, pues, no sé, tener grandes bibliotecas, haber estudiado letras, no sé, hispánicas, tener un montón digamos, de espacios de donde agarrar palabras para poder escribir poesía. Y pues en mi caso no es así. En mi caso yo pues vengo de una historia muy alejada de, por ejemplo, tener una gran biblioteca, de haberme quizá estudiado una carrera que tuviera que ver más con literatura. Pero sí entendí que si había espacios para agarrar palabras, lo que yo tenía era la vida misma, pues era la infancia que me tocó vivir. Yo crecí en el norte del país, crecí en la frontera, pero pues nací en Oaxaca, vengo de 2 idiomas, también me tocó vivir muchos años en Iztapalapa cuando estudié la universidad, y pues para mí esa era la poesía. O sea, la poesía era eso, es eso que te ayuda a sostenerte en el mundo y que de alguna forma te da sentido para hacer cosas, para pensar cosas. Entonces, para mí la poesía tiene que ver con una posibilidad de contarnos, de decirnos la verdad a nosotras y a nosotros mismos y de generar una posibilidad muy digna de poder compartir nuestros miedos, nuestros gozos, nuestras posibilidades a través de la palabra. ¿Para ti qué es la poesía? Mil gracias, Nadia. Pues personalmente, bueno, como ya dije, el disclaimer de que cada poeta y cada poeto tenemos una definición propia de lo que es la poesía. Entonces, esto no significa que yo opine que es la definición general, pero recordemos simplemente que es un género literario que se distingue de los otros géneros literarios, y aquí es donde quiero aterrizarla hacia el ejemplo de tu obra. No se distingue, fíjense ustedes, por el tema. O sea, la poesía no es el tema del amor, como a lo mejor alguno podría pensar, ni de las esencias eternas, como decía, algunos poetas lo han dicho explícitamente, ¿no? Gorostiza, un famoso poeta mexicano, fantástico, muy recomendable y todo, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que decía. Él decía que la poesía es una exploración de las esencias. ¿Qué son las esencias? Aquello que no cambia. No necesariamente. La poesía no es ningún tema en particular. La poesía es simplemente un nivel de concentración en el lenguaje distinto para tratar cuál tema, el que sea. ¿De qué modo? Del que sea, del que libremente la poeta o el poeta elijan. El poema fundador de la literatura europea, occidental acá, es la Ilíada, es sobre una guerra y además es un poema narrativo. Nos dicen que la poesía necesariamente no puede ser narrativa, no puede contar historias. Bueno, entonces la Ilíada no sería un poema.
Y me parece que justo el trabajo de Nadia López García ilustra como lo más poético, o no sé si es la palabra correcta, pero la poesía que al menos a mí me interesa más, está en los bordes de lo que se considera poético. Cuenta historias, por ejemplo. En el caso del libro que está en el Fondo de Cultura Económica, que lo pueden conseguir, que se llama Dorsal, por ejemplo, es al mismo tiempo un poema se puede leer a varios niveles, al nivel de la belleza del lenguaje, así de cada página, cada estrofa es bella de por sí, pero también se puede leer como una novela, o sea, como una historia. Y lo mismo se puede decir no es único de nadie, ¿no? La Ilíada es una novela, pero también es un poema. Y este libro, por ejemplo, trata de una niña trans que termina, bueno, que vive la violencia de serlo y termina así su vida. Y el dolor que la rodea. Pero precisamente me parece que nos hemos acostumbrado a pensar la cultura como una jerarquía. El más culto es el que tiene más libros y es el que es mejor persona. Y creo que hay que cuestionar eso, ¿no? Tú lo has cuestionado muy bien en tu práctica como poeta y como escritora, pero también en tu práctica como trabajadora de la cultura, iluminadora de la poesía y de las letras de otras y otros. ¿Qué nos cuentas de eso? Les quiero contar un poco una metáfora. Bueno, no sé si sea una metáfora. Ustedes han de saber que en el mundo conocemos más el espacio que el mar. ¿Saben aproximadamente cuánto porcentaje del mar conocemos? ¿Cuánto? Dicen por ahí que el 60%, el 2%, 0.5%, 40%. Bueno, se supone que… Vendido al señor de 40%. Se supone que la humanidad conocemos menos del 10% de lo que ocurre en el océano, a diferencia de lo que ocurre en el espacio. Está, por ejemplo, cartografiado toda la Luna, el planeta Marte también, y conocemos mucho más del espacio que del mar, cuando lo que más nos rodea es justamente el mar. Y hace muchos años, yo les digo que crecí en la frontera norte, y crecí en una frontera donde el mar es muy frío, es un mar donde no es para nadar, es prácticamente para ir a sentarse a mirar las olas, escucharlas. Y cuando yo era muy pequeña, yo crecí con una familia que se dedicó muchos años a la pizca de fresa, de tomate, de pepino. En el norte del país, ellos trabajaron muchos años como jornaleros agrícolas. Y pues habíamos muchas niñas y niños, pues que teníamos algunos la fortuna de ir a la escuela, y algunos muy vagos, muy vagas como yo, y en ese tiempo, ahora me parece que ya no hay circos que tengan animales, pero en ese tiempo, en los años 90, era la gran cosa que uno quería ir y ver qué animales había ahí. Y yo recuerdo que llegó una carpa de circo que estaba todo tapado, o sea, no podías ver nada, tenías que pagar para mirar algo, y yo le decía a mis papás, vamos al circo, yo quiero mirar, porque hay niñas que han dicho que hay elefantes, leones, o sea, tampoco habían ido, pues, pero decían que había eso. Entonces, mis papás me dijeron, sí, vamos a ir ya cuando sea el último día, para que esté más barato el costo, y así podamos entrar todas, ¿no? Tus hermanos, nosotros. Dije, bueno, entonces yo esperé hasta el último día que anunciaba el circo, que era justo hoy, último día, y yo le dije a mis papás, ya es el último día, vamos a ir al circo. Y mi mamá se puso a hacer agua de limón, se puso a hacer tortilla de harina y a hacer unos tacos. Y yo decía, quizá en el circo dan un tiempo para que tú puedas comer, ¿no? Por eso mi mamá está haciendo tacos, está haciendo agua de sabor. Pues no, nos llevaron a sentarnos al mar. Y entonces yo, pues, no tenía menos de 7 años. Para mí fue la cosa más terrible, espantosa, sentarme frente al mar, porque yo quería ver los animales que estaban en la carpa. Y para mí eso se convirtió en una lucha que tuve por muchos años. Después me casé con un hombre que ama el mar, ¿no? Y pues ya hice una reconciliación con el agua. Pero también
Dorsal, que está por ahí en el stand del Fondo de Cultura Económica, aborda un hecho que ocurrió en esos años, cuando yo era muy chica, y que fue que en esos años había mucho desconocimiento de las diversidades que habitan en el país, y en ese desconocimiento había mucha violencia, no digo que ahora no la haya, pero en ese momento esta violencia era muy poco visible. Ahora quizá tenemos un celular y alguien graba y ya nos enteramos qué pasó en tal lado, podemos quizá hacer más denuncias a partir, por ejemplo, de las redes sociales y demás. Antes no, antes quien tenía un celular era un tabicote, ¿no? Y que tenía que meterle una ficha y para nada tenía fotografías ni nada. Entonces, lo que sucedió en esa frontera fue una historia muy terrible, que estuvo muy rodeada de silencio porque no había forma de comunicarla. Cuando yo crecí, yo justamente, mi esposo es abogado, y yo ahora le digo, yo te empecé a buscar, sí por guapo, pero te empecé a buscar porque yo necesitaba respuestas a nivel de la justicia. Yo quería entender por qué el asesinato que se vivió en ese tiempo, por qué la violencia que ocurrió en esa frontera, por qué nunca apareció en periódicos, por qué nunca hubo una carpeta de investigación, por qué pasaron tantas desapariciones sin que hubiera un registro de las personas migrantes que vivimos allá y que vivimos todo eso, solamente estaba en nuestras cabezas, en nuestras memorias. Entonces, yo entendí, y también me lo explicó Edgar, que hay cosas que uno tiene que entender que no van a tener una justicia de las instituciones y que quizá la justicia que podemos tener es no olvidarlas. Y para mí la forma de no olvidar tiene que ver con escribir, tiene que ver con hacer poesía, que es lo que ahorita puedo y para lo que me alcanza, pero tal vez para ustedes tenga que ver con cantar, con platicar, con bordar, con no sé, con lo que puedan hacer ahorita para no olvidar. Entonces, así fue como escribí Dorsal, porque yo necesitaba contar esta historia, que en ese momento, en los años 90, a nadie le importó y actualmente a mucha gente sigue sin importarle, pero que para mí era decir que toda vida es tan digna que cuando tienen una pausa o se apagan, es necesario contar qué sucedió. Y más en esta historia que no hubo un registro, por ejemplo, en periódicos, no hubo una carpeta de investigación y que ahora, muchos años después, ya es algo que ya no, ¿cómo se dice? Como que prescriben, ¿no? Los hechos. Entonces, ¿se acuerdan que les dije lo del mar? Bueno, pues el mar tiene muchas capas y hay una capa que se llama la zona abisal, que es una zona donde seguramente vieron ahora hace algunos meses, no, semanas, que subió un pez abisal. No sé si lo vieron en redes sociales, si no, lo pueden buscar. Y la gente estaba espantadísima porque decían que se estaba acabando el mundo, ya no, porque pues estos animales están en una de las capas más profundas del océano. Entonces, que tú lo veas en la superficie tiene que ver con algo que no había pasado nunca, se supone. Entonces, este pez, hay tres razones principales científicamente por qué puede que estuvo ahí en esa capa, pero lo que quiero es que tengan en su mente cómo son las especies de la zona abisal. Las especies de la zona abisal se considera que son monstruosas porque tienen bocas enormes, ojos muy pequeñitos, cuerpos pues muy flácidos, que les ayudan a vivir en esas condiciones, ¿no? De oscuridad, de presión y de demás. Y yo decía, acá arriba hacemos lo mismo, nos modificamos para poder transitar. Y quizás son modificaciones que no son tan visibles, pero sí son modificaciones de la memoria. Entonces, uno de mis temas de escritura tiene mucho que ver con la memoria. Ahora en octubre, justo con el fondo, sale justo Abisal, que es un poco esto que les cuento. Y bueno, ya ni me acuerdo qué me preguntaste. Pero fíjense ustedes, o sea, imagínense, antes de que hubiera computadoras, la palabra memoria ahora refiere a, por ejemplo, a una memoria extraíble, ¿no? A la memoria de una computadora. Antes de que hubiera computadoras, había ¿qué? Lenguaje escrito. Antes de que hubiera lenguaje escrito, había ¿qué? Poesía, canciones. La poesía y la canción creo que son la misma cosa en su esencia y son anteriores al lenguaje escrito. No es casual que la madre de las musas, como se consideraba, es la memoria. Porque la memoria, la poesía es eso.
aquellas cosas que no queremos olvidar como sociedad, le ponemos mucha atención en decir lo bonito, y eso se llama escribir en verso, o sea, ponemos atención hasta en el ritmo, y entonces, gracias a eso, todos aquí nos sabemos las mañanitas, mucho mejor de lo que nos sabríamos el contenido, o sea, no podríamos recordar de qué se tratan las mañanitas si no decimos exactamente con la música y el ritmo de las mañanitas, y eso pasa con la poesía. Pero sucede que aunque haya computadoras y aunque haya lenguaje escrito, no podemos prescindir de la poesía. No hay país, no hay sociedad, por madreada que esté, por maltratada, por pobre, por carente de cosas que la haya dejado el resto del mundo, que carezca de poesía. Porque no hay sociedad humana que carezca de memoria. Sin eso no seríamos un pueblo, seríamos individuos. Entonces, este es un bonito ejemplo. Pero tú has escrito platícanos un poco o si quieres ir ya intercalando la lectura de algunos poemas, porque creo que es lo que más queremos oír, o si quieres ir platicando de otros libros y cómo se relacionan con este proyecto. Si quieren, como ya les platiqué un poquito de Dorsal, les leo algo de este libro y ahorita les platico algo de otros. Este libro creo que no hay ahí en la mesa, pero si alguien quiere, me parece que hay como 5 ejemplares solamente aquí en el stand del fondo. Entonces, por si alguien quiere, pues corra, no es cierto. Voy a leer el último poema, que es el poema que nombra el libro. También, igual para no extenderme mucho, es un poema largo, es el último. Y bueno, como bien dice Óscar de Pablo, la escritura que yo tengo, al menos en este libro, es una escritura que conjunta también prosa, conjunta un poquito de un lenguaje poético que no es el lenguaje poético tradicional, o sea, como es un verso muy libre, pero bueno, se los leo. Dorsal. ¿Qué es una historia entre las miles de historias que flotan en el universo? 20 años no son nada, apenas un soplo, un espasmo, una línea trazada en algún sitio. ¿Sabes? Yo sueño muchas cosas. A veces no sé si es un sueño o es un recuerdo o un recuerdo dentro de un sueño. Soñé, hijo, que caminabas hacia el mar, te adentrabas en sus aguas y desaparecías en algún punto. Los caballitos de mar no son buenos nadadores, son lentos. Su forma de nadar es muy diferente a la de los demás peces. Sin embargo, tiene una aleta dorsal que los impulsa, que los orienta a las corrientes y los prepara para un nado sin orillas. ¿Recuerdas, Vicente, cuando papá dijo que éramos tan distintos, que la sangre que corría por nuestras venas era distinta? ¿Recuerdas? Esa tarde lloré toda el agua salada que puede caber en un cuerpo de 6 años. Hay padres que son una arbolada que inunda todo a su paso. Miro el hipocampo, su aleta dorsal comienza a moverse y mi mano tiembla. Reconozco en su cuerpo al mío. ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? ¿Sabes? Yo sueño muchas cosas. El día después de encontrar a Vicente, soñé que el mar se abría paso por la casa, el piso se cubría de peces, algas y sal. Ya te dije que yo sueño muchas cosas. A lo lejos, mamá y papá limpian pescados y almejas. Permanecen en silencio, como si la boca se les hubiera llenado de cascajo, de melancolía. Desde hace mucho no hablan. Han tendido una red de mutismo entre ellos. ¿En algún momento el dolor cambia por algo menos amargo? Un hecho, por minúsculo que sea, puede cambiar un universo, el rumbo de un barco, el destino de muchas vidas. Tantas veces me he preguntado una y otra vez, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál sería la historia? ¿Quiénes seríamos? ¿Dónde estaríamos si hubiera nacido mujer? Si a ti no te hubieran matado por tener un hermano marica, por el odio que crece en todo el mundo, por tus órganos que hoy se venden en algún mercado sucio como la sangre seca en la tierra. Perder un hermano es como perder una aleta, un ojo, un pulmón. Es la soledad de ser solo la mitad, de saberse incompleto por el resto de la vida. Vicente, ¿puedes leerme? Te escribo desde aquí para que sepas que fuiste como una ola que al desaparecer se lleva todo a su paso. Fuiste como un sol al final del ancho mar, un sol que se apaga en rojos y amarillos de agua. Te escribo para recordarte y porque a veces ya no sé si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo lo que me queda de ti. Te escribo porque la muerte solo es muerte cuando hay silencio, cuando ya no hay nada que decir.
Te escribo porque lo único que tengo son palabras, porque solo las palabras pueden salvarnos de este tiempo que ha comenzado a morir. ¿Aún puedes escucharme, Vicente? Mientras sigo escribiendo en el aire palabras para nombrarte, escucho el trote de las olas, su paso por la arena, y ruego que tu paso de potro me siga hasta mi muerte. No sé si ya te lo dije, Vicente, pero hoy encontré un hipocampo a la orilla del mar. Su cuerpo anillado duerme en la palma de mi mano. Es un caballito que no tiene aleta caudal, y por eso su nado es distinto. Dicen que su aleta dorsal lo impulsa a seguir nadando, aun cuando el mar sea tan ancho y a veces tan frío. Ya, ese es el poema. Decía en la mesa anterior Miguel Alejandro Rivera que el consejo fundamental para escribir es tener algo que decir. Y es lo más difícil a veces. Pero fíjense cómo en el ejemplo que nos acabas de dar, pero creo que habla de toda tu poesía, como vamos a ver a continuación, el chiste es tener algo que decir a varios niveles. O sea, una historia social, histórica, por decirlo así, de violencia, pero también un hallazgo sobre el caballito de mar, sobre lo más pequeñito, tener algo que decir. Hay quien me da la impresión de que hay colegas y colegos que quieren ser escritores independientemente de tener o no algo que decir, y es al revés. El chiste es tener algo que decir y eso, ni modo, te hace escritor o escritora. No, no es que uno quiera ser escritor y tienes que buscar algo que decir, sino que es estas imaginaciones, estos ojos abiertos, estos oídos abiertos como los de Nadia, que van descubriendo hallazgos. Hallazgos es una palabra muy, muy bonita, descubrimientos como de científico o de niño en cada cosita, en el llanto, en la lluvia, pero también en las circunstancias sociales de una población migrante, y todo se va poniéndose en abismo, o sea, en una cosa adentro de otra, y eso es lo que va generando la densidad de hallazgos de la poesía. Otro ejemplo, o otro libro, quisieras platicar. ¿Por qué se llama Dorsal? Nada más antes de abandonar este libro, ¿por qué se llama Dorsal? Bueno, un poco en estos hallazgos, cuando lean el libro se van a dar cuenta que hay también, a mí me gusta mucho la escritura que reta mucho a las personas. Entonces, dentro del libro hay como muchas imágenes que tienen que ver con el mar, con ello el caballito, el hipocampo, caballito de mar, y por ejemplo el caballito de mar, que se llama hipocampo, comparte el nombre con una región de nuestro cerebro que tiene que ver con las memorias más recientes. Entonces, por ejemplo, allí hay toda una, como ese es como uno de los caminos del libro. Otro de los caminos tiene que ver con que, sí saben, o no sé, si no, ahora lo descubriremos juntos, que los caballitos de mar realmente no tienen como un sexo definido, y justo también tiene que ver con la historia en la que Apolinar nace en un cuerpo de varón y decide transitar hacia otra forma de nombrarse. Pero esto era en los años 90. En los años 90 todo estaba ligado al pecado, todo estaba ligado, todo lo que tuviera que ver con la diversidad estaba ligado a una profunda violencia y criminalización de las personas. Y no solo digo diversidad sexogenérica, digo diversidad lingüística, diversidad cultural. Les digo que yo crecí en el norte del país, crecí con una familia por parte de mi mamá mixteca, con otro idioma, aparte del español, y yo me di cuenta que las diversidades siempre somos combatidas. Entonces, digamos, todo eso se sumó a que el nado que tiene el caballito de mar es un nado dorsal, tiene una aleta dorsal, es decir, si ustedes ven un caballito de mar, podrían decir que es un pez. Sí, es de esa clasificación. Para mí me sorprendió mucho porque uno piensa en el pez como estos, ¿no? Con sus dos aletas y que nadan de forma horizontal. Entonces, el caballito de mar, yo decía, pues no, porque tiene otra forma, no, ¿dónde están sus aletas? Pero sí, esa es su clasificación. Entonces, ese es otro, por ejemplo, otro código que viene dentro del libro. ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? O sea, ¿qué es eso que hace que tú seas Nadia, que seas Óscar de Pablo? ¿Tu nombre? No, tiene que haber algo más que te haga ser quien eres. Y bueno, eso. Les voy a leer, de este libro solo traje dos,
Y les voy a leer, este libro se llama Cuerpo Roto, y es un libro que a pesar de que es pequeño, a mí me costó mucho escribirlo, porque yo vengo de una familia que fue o es muy tradicional, una familia mixteca, en el que las mujeres nos ha costado mucho poder decir lo que queremos, hacer nuestra voluntad. Yo soy la primera mujer de toda mi casa, o sea, desde bisabuelas, abuelas, mamá, tías, que va a la universidad por varias razones. Una, por supuesto, tiene que ver con las infraestructuras, ¿no? O sea, ¿dónde hay universidades en nuestro país? ¿Quién puede llegar a un espacio como una facultad universitaria? Pero también tiene que ver con otra cosa. Muchas mujeres que pertenecemos a pueblos originarios nos enfrentamos a una lucha permanente por decir nuestro deseo y nuestra voluntad más profunda. Entonces, yo me di cuenta en algún momento de mi vida que yo estaba viviendo violencias que a su vez las había vivido mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, y que era una línea infinita, que nos estábamos heredando cosas. Y yo dije, no, esto no puede ser así. Y como les digo, lo único, yo no tengo dinero, no tengo bibliotecas, pero tengo algo que creo que tienen todas y todos ustedes, y es que tengo la posibilidad de nombrar las cosas. Entonces, esa posibilidad de nombrar, ahora lo hago aquí con poesía. Y bueno, les voy a leer un poema solamente. Entonces, este libro habla de eso, habla como estas generaciones, de lo que nos heredamos las mujeres, habla también de estas luchas que nos ha tocado tener por decir, no me quiero casar, no quiero tener hijos, o sí me quiero casar ahora, quiero ir a la escuela. Y también hace muchos años, yo me enamoré, hace muchos años, como todo mundo se enamoró, me enamoré muy jovencita de una persona que me rompió el corazón de la forma más cruel que puede existir, porque yo estaba enamorada de alguien que no sabía que a su vez tenía una relación con otra persona, y un día desaparece, y yo que estaba como muy o sea, cuando alguien desaparecía, yo sí creía por el contexto que me tocó vivir que esa persona o le habían asesinado o le habían hecho algo. Cuando esa persona desaparece de mi vida, que no puedo contactarle por ninguna forma, yo me pongo durante un mes completito a buscarle, a preguntar si le habían visto, que no respondía el celular, en fin. Y mucha gente me decía, no, sí, ahí anda, está bien, tú tranquila. Otras personas me decían, no sé nada de él. Y hubo una persona que es mi amigo hasta la fecha, me dijo, yo te lo voy a decir porque nadie te lo va a decir. Esa persona se casó, y se casó con alguien que llevaba años. Y pues se imaginarán que mi corazón… Y entonces yo entré en un periodo muy largo en el que yo quería entender por qué yo no había sido suficiente, por qué no me habían elegido a mí. En ese momento pensaba eso. Ahora pienso muy diferente, creo que nadie tiene que elegirnos, tenemos que elegirnos nosotras. Y entonces, pero todos esos años me ayudaron a escribir y a entender muchas cosas. Y varios de esos poemas están aquí. No les voy a leer uno de esos, ya ustedes los leerán en casita. Les voy a leer otro que es un poco más amable, y es por lo siguiente. Yo soy una persona que cuando duermo me tengo que poner le dicen retenedores, y es muy reciente porque descubrimos que yo aprieto los dientes horrible cuando duermo. Y no solo los dientes, o sea, duermo con los puños así. Entonces, mi marido, yo no lo sabía, que él en las noches intentaba abrirme las manos, o sea, como meterme su mano para que yo pudiera apretarlo a él, porque él me decía, es que yo te veo dormir y aprietas. Y entonces me decía, o sea, ¿qué tanto te preocupa del mundo y de la vida? Yo decía, ¿qué tanto no me preocupa del mundo y de la vida? Y entonces empezamos a hacer algo que cada vez que vamos a dormir, nos damos la mano. Y entonces yo duermo así con la mano, y poco a poco he dejado de apretar tanto. Y entonces este poema lo escribí por eso, porque pensé que muchas de nosotras, ni siquiera cuando dormimos, nos damos el chance
de bajar la guardia. O sea, todo el tiempo estamos combatiendo con el mundo, incluso cuando dormimos. Y así se llama este poema. Entonces lo voy a leer así, se llama Cuerpo Combate. Bueno, y cada poema es así: cuerpo combate, cuerpo barranca, cuerpo memoria. Y ya. Este es Cuerpo Combate. Desde que tengo memoria, mi cuerpo ha estado en combate con el mundo. Aprieto los puños y los dientes aun cuando duermo, como quien sabe que nunca, jamás y por ningún motivo debe bajar la guardia. Es un poema muy chiquito. Pero es que tus hallazgos están también en tu conversación y la verdad es que hasta decir que la poesía es la forma más alta de la cultura es ya una jerarquía un poco tonta, ¿no? No es más alta, es otra, quizá más concentrada, eso sí, pero no más alta, ¿no? La conversación realmente es una muy hermosa forma de estos hallazgos de los que hablaba yo. Un buen conversador como tú es el que tiene hallazgos de cada cosita, ¿no? Este hallazgo hasta de cómo duermes, sacas algo muy hermoso que decirnos. Otro poema, otro libro. Les quiero leer un poema bilingüe, primero en Unzabi y después en el español. Sí, yo creo que es muy importante que las lenguas se escuchen en los espacios públicos. Entonces, de este libro, se llama Ahora nos tocó ser cuerpo, les voy a leer un poema. De este también solo traje 3. La verdad es que no traje muchos, pero si alguien gusta, ahorita podemos al bajar. Bueno, comienzo. Yiki kuñui, nibik ashi me nananya me kanu nananya me nananyu me ma me me se eshito me shano me chiku rache taño yiki kuño ko oño takoku ti I kokuncheku a chikunchachi chi indando chi isi raño nuni cha mi kibani rasaka ka tsikonyo bichi kuño angayo urak akakanu kuinininda kachakun abi kakachikui poleo raku condito. Cuerpo 1. Le dijeron a mi tatarabuela, a mi bisabuela, a mi abuela, a mi madre, a mi hermana, a mi prima, a mi cuñada, a mi sobrina y a mí, que nuestro cuerpo no nos pertenecía, que no podíamos tocarlo ni mirarlo mucho porque eso era pecado, porque las manos se nos iban a secar y nuestro nixtamal jamás se cocería. Y así anduvimos, cuidándonos de nuestro propio cuerpo, teniéndole miedo y pidiendo perdón por lavarlo con demasiado cariño, por untarle agua con poleo y ruda, por cuidarlo. Y ya, ese es el poema. También está este libro que se llama Niños Lluvia. También lo tiene aquí la editorial Libro Objeto, pero también está vendiéndose en esta mesa para que se lo lleven firmado por Nadia, que también está en Ñusabi y español y en inglés incluso, ¿no? Este está trilingüe. ¿Quieres algo de este o...? Estaría bueno si Alguien propone, Nadia, si alguien quiere leerlo en español y ella lo lee en mixteco, en Ñusabi. ¿En la lengua se dice? ¿Nadie? La compañera acá. ¿Alguien que hable inglés? No, ¿sí? Bueno, por lo pronto en español. Ahora le damos ahorita elige ella uno. Ahora que estamos, aquí en Morelos es uno de los estados donde se ha intentado incorporar, sobre todo el náhuatl, a los programas de educación pública. Falta mucho por hacer, pero por lo menos vamos arrancando y es muy importante que nos vayamos familiarizando con las lenguas originarias de México, porque cuando queremos arrancar el estudio de estas lenguas de cero, nos cuesta mucho trabajo. En cambio, del inglés nos es relativamente fácil porque siempre estamos oyendo películas y canciones en inglés
así ya tenemos que empezar a familiarizarnos también con nuestras lenguas, aquí en Morelos, No, bueno. con el náhuatl, entre otras. Es que está muy raro este libro porque primero aparece el inglés, luego el español y luego el mixteco y tendría que estar al revés. Voy a leer el número 2. Entonces es ubi. Patsaan café ratelimo. Daapa ubi kaun yutuk akalasum. Inkita pako tsaube. Ansie kunche kwaini. Raño un kwaku me ni tsutunda inki chikui. Ramesukuna in titsa. Nu kakapalulu. Y el poema se llama Dos. Papá siempre olía a café y té de limón. Sus manos eran como dos grandes árboles trenzados. La tarde en que papá no volvió, el cielo fue rojo sangre y la lumbre lloró. Mi corazón se llenó de agua y en mi garganta creció una tortuga. ¿Dónde estás, papito? de inglés nadie se animó. Bueno, ahí está. 2. Dad always smelled like coffee and lemon tea. His hands were like two big braided trees. The afternoon, Dad didn't come back. The sky was blood red and the fire wept. My heart got filled with water, and in my throat a turtle grew. Where are you, Daddy? Fíjense cómo el idioma mismo nos lo han convertido en jerarquía, ¿no? O sea, quien habla el idioma del país está mejor, pero quien, por ejemplo, los conciudadanos que viven en Estados Unidos y que hablan el español un poco distinto y hablan bien inglés, los vemos un poco mal también. O sea, ya les llamamos pochos, ¿no? A los migrantes que regresan y que hablan el español con acento americano, les llamamos pochos, y resulta que ya hasta hablar inglés podemos convertirlo en una razón de subordinación, ¿no? De jerarquizarnos, cuando en realidad todos los idiomas y todas las experiencias humanas son iguales en dignidad, aunque sean totalmente diferentes, y es una gran belleza que sean diferentes, y el hecho de querernos poner en una misma escalerita de lo que es más alto y más bajo nos obliga a homogeneizarnos y eso nos empobrece. Y esto tu obra es un hermoso ejemplo de lo contrario, o sea, de cómo darle su dignidad a cada hallazgo y a cada lengua y a cada experiencia social y personal nos enriquece enormemente. Sí, este libro de Suquachisabi, Niños Lluvia, es un libro que no quiero decir que forma parte de una trilogía, pero más bien, o sea, no, es que no es la palabra. O sea, hay un libro que no vino a Almadía, me dijeron, pero hay un libro que se llama Tikushika, el tren, que son poemas que están ilustrados por el maravilloso Cuauhtémoc Huetzca, que son poemas que escribí en torno a unos talleres. De por sí brillo mucho el sudor. Que escribí, que hice con niñas y niños en unos talleres que dimos, y muchas de estas infancias tenían experiencias de migración, pero sobre todo esta migración en la que se va el papá, la mamá y los dejan con los abuelos, los tíos. Después viene un libro que no ha salido, que se llama El sueño de los pájaros, que va también un poco sobre estas infancias desplazadas territorialmente, pero por conflictos que tienen que ver sobre todo con cuestiones como mineras y demás, que sus territorios ya no son habitables. Y Niños Lluvia es un libro que habla sobre las infancias que sus padres han sido desaparecidos. O sea, cada uno de estos libros que son justo para infancias abordan alguna de estas temáticas, que son temáticas que pues la viven las infancias y de pronto las pasamos muy por alto. Entonces, a veces cuando hablamos de como todas las deudas que hay con la humanidad, pensamos muy poco en las infancias.
Y bueno, yo quiero invitar a Óscar de Pablo a que se anime a leer un poema. Óscar de Pablo es un gran poeta, no quiere leer, pero yo quiero pedirle que lea algo, que no queremos irnos sin escuchar tu poesía. Y bueno, yo les tengo que decir que la primera vez que coincidimos fue en Oaxaca, en Nochistlán. Y yo escuché su poesía, me pareció una poesía muy potente y ojalá también hoy nos quiera compartir. Ay, gracias. No venía preparado, pero no, es cierto. No, la verdad es demasiado, los poetas, los hombres en general y los poetas en particular, tenemos un gran enamoramiento con nuestra propia voz y entonces por eso hay que hacer un esfuerzo por no leer, pero ni modo. Es como el alcohol, ¿no? Si te insisten, pues ni modo, la carne es débil. Les voy a leer nomás un poema breve que se llama Romance de Hécate en Ecatepec. Hécate es un personaje de la mitología griega y a mí me pareció que lo normal era ubicarla en Ecatepec. Largo de aquí, perra negra, bruja hedionda de 3 caras, vete a pecar otros puertos o peca de recatada, ahueca el ala de elote, sopilote de las balas, de las malas compañías o manías de niñas malas. Llévate de aquí tu peste a miedo de encrucijada, ese antiguo hedor a décadas de muertes amontonadas. Ve hasta donde no la huelan Santo Tomás Chiconautla, ni Santa Clara Coatitla, ni las demás Santa Claras, Santa María Tultetlac o los héroes de Tecámac. Sácate de la cabeza esa maleza herrumbrada, de la cabeza cabrona de la zona conurbada. Los cables del teleférico son los nervios de tus alas. Sácate de las casitas que imitas encarcajadas como un mosaico de dientes pendientes de la montaña de San Pedro Jalostoc a las 6 de la mañana. Sácate o quédate aquí y sécate como anciana, Hécate de Ecatepec, viva aún pero enterrada. Sécate como el zacate antes que vengan las aguas, antes que toda esa mierda se nos pierda en la barranca, mezclada con el sudor de 1000 axilas sin alas. Vete que aquí viven hombres y los hombres te traen ganas. Sácate, hechicera hermosa, joven diosa de 3 caras, caras raras de los muertos y de las encrucijadas. En jardines de Morelos, Ecatepec peca y mata. Sácate de aquí, reseca esa piel morena y naca, antes de que Ecatepec nos mate, cual mató a tantas. Ya. Pero la verdad, la que merece este aplauso, mil gracias por la generosidad de invitarme a leer este poema, pero quería decir que en este viaje que estuvimos en Nochistlán, yo vi a Nadia, entre otras cosas, trabajar con la poesía, con los niños y las niñas de ahí de Nochistlán, pero ella ha trabajado toda la vida, que yo sepa, o bueno, muchos años, al lado de su propia poesía. No sé cuál es la palabra menos técnica, que sería por lo tanto la verdadera palabra, de mediar la cultura y la lectura, de trabajar directamente con la gente. Yo no creo que esté separado. La gente dice, pero ¿cómo dedicas? A veces nos preguntan, yo también me dedico un poco a trabajar, a promover la lectura y la cultura más amplia, el lenguaje, las ideas, no sé, más ampliamente, y nos preguntan, pero ¿cómo separas, ¿no? ¿Cómo, más bien dicho, no resiente tu escritura ese otro trabajo? Y yo siento que es la misma cosa. O sea, trabajamos por las ideas, trabajamos para compartir ideas, por la conversación, y así como no hay sobremesas sin alguien que de vez en cuando alguien tiene que pararse a lavar los platos y esa persona a veces se priva de la conversación, pero hay que hacerlo. No podemos separar a la gente que está trabajando por la cultura de la gente que elige las palabras, sino que tenemos que trabajar todos y todas por la cultura, y nadie es un hermoso ejemplo de eso, que no separa el trabajo cultural del trabajo creativo y lo ve como una misma cosa. ¿Qué nos cuentas de eso? Si quieres. El generoso es Óscar de Pablo. Miren, yo creo que una es una en la vida. Por supuesto que tiene muchos rostros, ¿no? El rostro, no sé, con tus amistades, en la oficina, no lo sé, en fin.
somos muchas personas, pero en realidad somos una. Y para mí, algo que he querido entender en la vida es que esa una persona que somos tiene una posibilidad en realidad. O sea, todo el mundo decimos así mañana, pasado, el otro mes, el otro año. En realidad no lo sabemos. En realidad tenemos esto de ahorita, estos minutos y no hay más. Entonces, yo estoy intentando que mi vida sea así. Si tengo estos minutos para hablar con alguien, para hacer un poema con una niña, para leer algo, para escuchar algo, para comerme una paleta con mi amiga aquí en Cuernavaca, que hace mucho no venía, hay que hacerlo. Y toda la cosa que somos tiene que estar ahí. Y en función de eso les aseguro que vamos a ser mucho más atentos para captar todo lo que esté pasando. La poesía, como bien lo decía Oscar Pablo, tiene que ver con poner atención en la vida. Y ese poner atención en la vida quiere decir con no distraernos tanto. Y con esto no digo que, por supuesto, a mí me encanta meterme a TikTok, bailar, todo. Pero si se van a meter a TikTok, métanse bien, ¿no? Y estén ahí en eso. Si van a tomarse un café con alguien, el café con esa persona. Si van a leer un poema, lean el poema. Y en función de eso, cualquier cosa que hagan será un acto poético, poderoso, político, en todos sus sentidos. Entonces, cuando Oscar me vio trabajando con las niñas, los niños, haciendo poemas así en el aire, yo decía, lo que tengo es este minuto con ellos. Quizá nunca más les voy a volver a ver en mi vida, ojalá sí, pero si no, quizá algo quedó en nosotros. Entonces, pienso eso, que uno no se separa realmente de lo que hace y lo que dice, sino que hay que tratar de ser siempre lo que sean en cualquier espacio. Y más bien, no sé, yo creo que, no sé si hay tiempo, pero si ustedes tengan alguna queja, algún comentario, algo. El compañero levantó la mano muy rápido, muy rápido. Sí. Con respecto a la última charla que tienen, pues veo que voy a referir una palabra. Para actuar como se debe actuar, como habló, se debe de tener un tiempo y un conocimiento, no a la ligera. Como usted dice, me voy a ir a tomar una paleta o algo así. Eso no se conoce con las personas uno. Sí, eso ya lo hace uno, pero estoy dando oportunidad, pasado un corto tiempo. Porque para conocer a la persona, aquella persona que hace esas confianzas, no va. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Nada más comentar, recordar lo de los libros, que es, nadie tiene aquí algunos de los libros que no están en esta feria, como este de Cuerpo Roto y el otro, y ahora nos tocó Ser Cuerpo. Ella, directamente con ella, hay un par de ejemplares, pero sí, además, que se llama Niños Lluvia, está aquí por la editorial Libro Objeto, para que se lo lleven firmado, cualquiera de estos que se lo lleven firmado. Y finalmente, Dorsal está aquí también en el stand del Fondo de Cultura Económica, por cierto. Si tienen, incluso hay unos míos, si son de plano, tienen el mal gusto de llevarse también el mío, pueden verlo ahí. Al principio dije que no toda la poesía tiene que ser de amor. En realidad, en cierto modo, sí, pero es una definición distinta del amor de la que nos tienes acostumbrado, de lo que nos tenemos acostumbrados. Amor a las cosas que ves, a la realidad misma, incluso a la realidad dura, cabrona de la sociedad, a las demás y los demás, a los caballitos de mar, a la paleta, a ir a comer una paleta. No es distinto que escribir un poema, no es, por lo menos, sí es distinto, pero no es inferior ni superior a escribir un poema, ¿no? Ya la compañera está esperando darnos darte unos regalos. Sí. Muy rapidito, es que nos hubieran dado más espacio porque hay muchos poemas como muy bellos, bueno, según para mí son bellos. Hay un poema que lo pueden buscar así, se llama Tú, yo y el Arturito Básico, que el Arturito Básico es un calentador de agua, se lo hice a mi compañero, a Edgar Mesa, y justo ahorita que decían ir a comerse una paleta, ¿puede generar un poema? Sí. Así, encender un boiler puede generar un poema, sí. Entonces, hay un libro mío totalmente gratuito de descarga que se llama
Ñovisho Tierra Mojada, lo pueden poner así, o pongan Nadia López García y ahí les van a salir publicaciones y cosas, ¿sale? Muchas gracias, y muchas gracias Oscar de Pablo, a la brigada y a la feria. Gracias.